ustedes tuvieron la oportunidad de ver. Y quiero empezar hablando un poquito de lo que leyeron, qué les pareció, qué aprendieron. Cuéntenme un poquito de esto, de lo que habían levantado la mano que leyeron, qué es resistencia, cómo se produce, por qué es importante. O sea, ¿no lo leyeron? Yo podría decir que fue muy impactante porque no tenía el conocimiento de que había afectado, que se había afectado a tantas personas y que se estaba creando ya a nivel global, mundial, un impacto tan significante, o sea, tan importante, y que esto ha sido algo que con lo que se está viendo a futuro que puede causar mayores problemas. Ok. Grace Kelly, cuéntame. Bueno, este es un tema días porque generalmente la gente se ubica y lo primero que toman cuando tienen una gripe mala, como dicen, o sea, es antibiótico. Y esto es, bueno, es parte de lo que dice también el artículo de que se genera entonces la resistencia a en la persona y ya por allí empieza a desencadenarse este problema. Ok, eso es un ejemplo. Delva, cuéntame. Sí, bueno, que también me pareció muy interesante el hecho de que, o bueno, para mí un conocimiento nuevo es que la resistencia antimicrobiana yo lo solía asociar por algo que se adquiría, bueno, porque yo, por ejemplo, usé un mal tratamiento de un antibiótico o un antifúngico, lo que englobe un antimicrobiano, Microbiano. ajá, pero realmente se puede adquirir una resistencia de manera natural por los animales, persona con persona, y bueno, eso fue como una de las cosas más importantes. Ah, bueno, también que hay personas como inmunodeprimidos, por ejemplo el VIH, que también se puede transmitir esas enfermedades ya con una resistencia per se ante los antirretrovirales. Entonces me pareció muy interesante. Sí, eso se llama, como voy a hablar un chinchín del último, la última línea que dijiste. Eso se llama resistencia primaria. Cuando, por eso también las personas que son seropositivas, aunque sean parejas, uno le dice que utilicen preservativo, porque, por ejemplo, yo soy VIH, voy a tener relaciones sin preservativo con otras personas VIH, puedo adquirir un virus diferente al que yo tengo. Eso se llama resistencia primaria, que de entrada ya yo tengo los medicamentos antirretrovirales no van a hacer el mismo efecto. ¿Ok? O sea, que bueno, que este ejemplo yo nunca había salido en la clase, este ejemplo de la resistencia a los medicamentos para el VIH. Me gustó. Devin, cuéntame. Que también yo había leído en el artículo que básicamente eso es un proceso natural que básicamente ha venido cambiando lo que es la medicina moderna, porque como que no importa qué tanta tecnología, o sea, para la medicina se esté creando, ya que como esto es un proceso natural, básicamente va a generar un cambio bien grande en la medicina moderna de hoy en día. Y que esto se produce cuando esos medicamentos, o sea, como antifúngicos y esos medicamentos que son básicamente de los antimicroorganismos, como que ya van perdiendo esa, como esa función como tal. Entonces se crea esa resistencia y ya suele ser difícil tratar enfermedades infecciosas y así sucesivamente. Ok, entonces hay resistencia natural, resistencia también producida por alguno de los ejemplos que ustedes han puesto. Alguien hablaba del ejemplo a través de los animales, de la basura,
¿Alguien puede abundar sobre esos dos ejemplos que puso uno de sus compañeras? Aquí nada más ha hablado Devin de hombre, las mujeres vamos al poder. ¿Algún ejemplo de eso que ella mencionó? Esa compañera de ustedes, ¿pueden abundar sobre eso? No. Sí. Bueno, pues ahora sí. Me pueden ir interrumpiendo, yo no veo, no los voy a ver porque esta pantalla no me permite verlo paralelamente. Yo a veces pongo dos computadoras, pero hoy nada más tengo esta. O sea que ustedes si quieren hablar, abran el micrófono y me interrumpen. Pues para mí es muy importante que si yo le mande algún artículo o algo pequeñito, ustedes lo lean, porque yo no sé como el objetivo sería de que ustedes se queden con alguna idea y que esto pueda ir despertando el interés para los grupos de estudio, para su trabajo de grado, para todo lo que viene. Y eso es un consejo como para todas las materias, aplica. Pues la resistencia antimicrobiana es un tema muy, muy importante en el día de hoy y es que gracias a los antibióticos, a los antimicrobianos, nosotros hemos aumentado la sobrevida. Vivimos más. Ustedes ven que antes una persona de 60 años, 50 años moría y era o uno porque no había medicamentos. Los medicamentos, por ejemplo, la penicilina fue los soldados que iban a la guerra, que se enfermaban de herida. Al usar penicilina, algunos sobrevivieron eso, pero antes, en las guerras anteriores, la gente se moría con las heridas de guerra o, qué sé yo, en los burdeles en Francia, por las ITS, enfermaban. Y hoy podemos hacer también trasplantes de órganos por los inmunosupresores y el conjunto de lo que son la vacunación. O sea, un paciente que le estamos dando medicamentos para evitar el rechazo, si logramos que a través de de la estrategia de vacunación no tome una infección, estamos favoreciendo a que no se produzca resistencia. Esos son algunos ejemplos. Estamos alejando la muerte, ¿verdad? ¿Y por qué es tan importante este tema? Bueno, primero, porque las enfermedades infecciosas son una causa muy importante de muerte, obviamente, a nivel global. Y la Organización Mundial de la Salud ha declarado que la resistencia a los antibióticos es una de las 10 primeras amenazas a nivel mundial que puede acabar con la población. Entonces, la resistencia se da o porque usamos mucho antimicrobiano o porque usamos muy poco o porque lo usamos para una indicación inapropiada. Y eso hace que se desarrollen patógenos resistentes. Con el descubrimiento de la penicilina, el ejemplo que le ponía, en el 1928, se empezó a usar en el 40. ¿Alguien sabe cómo se llama la persona que inventó la penicilina? El que descubrió la penicilina. Dígame, Ellen. Alexander Fleming. Fleming descubrió de una forma casual la penicilina. Estaba probando una cosa en el laboratorio y realmente fue algo que cambió lo que es la medicina moderna. Pero a pesar de que fue exitoso la penicilina en inicio, nosotros logramos crear que ese antibiótico creara resistencia. Hay cosas, puntos importantes cuando uno habla de resistencia, que lo voy a estar tocando más adelante, que es indicación correcta, uso correcto, dosis correcta, por el tiempo correcto, para el patógeno correcto, que muchas veces creemos que no es importante y ya veremos cómo eso va afectando. Hay países como
la India, por ejemplo, donde la resistencia ocurre al ser tantos millones de personas, ocurre de una forma cada vez más grande, más rápido, y por eso tenemos que tratar de que no suceda. Una cosa es la resistencia natural, pero otra cosa es la que nosotros podemos evitar. ¿Y cómo podemos evitarla? Haciendo buen uso de los antimicrobianos. Algo que sucede también es que nosotros no estamos descubriendo nuevas moléculas antimicrobianas, y de las que tenemos por el mal uso, entonces está creando rápidamente resistencia. Y eso se ve aquí, en esta línea. Miren, por ejemplo, la de arriba, la parte de arriba es cuando se creó, y el año de abajo es cuando ya desarrolló la resistencia. Miren el ejemplo de la sulfa, por ejemplo, del 30 al 40 ya había resistencia, la penicilina a los 40 y pico, ya a los 5 años ya habían bacterias resistentes a esta, y así sucesivamente. Como ustedes ven que también hay periodos grandes donde no se inventó ningún antibiótico, no se descubrió ningún antibiótico, y esta línea de tiempo, si yo siguiera al 2025, que existe, por cierto, no son muchas las opciones, y las opciones que hay van dirigidas a bacterias súper mega resistentes. Es importante, yo digo que ustedes ya dieron terapéutica y farmacología, que ustedes traten de cuando, y eso también aplica para otras especialidades, si ustedes están viendo neumonía, traten de ver el tratamiento de la neumonía, y si le dice que es amoxicilina con clavulanato, una quinolona, ustedes se lean solo ese antibiótico para que puedan ir de una forma más fácil aprendiendo la patología, cómo se diagnostica, cómo se trata y cómo se previene. Por lo menos para nosotros es importante que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque no vale la pena que ustedes traten de aprenderse todos los antibióticos, sino que lo que van a utilizar realmente sean lo que se aprendan y que le den un buen uso. Es tan importante el tema de la resistencia que la Organización Mundial de la Salud en el 2016 decidió trabajar este tema de la resistencia. ¿Por qué? Porque al 2050 sería la primera causa de muerte, más que los accidentes de tránsito, más que el cáncer, más que la diarrea, fíjense, más que la diabetes. La falta de nuevos antibióticos era la causa por la que nosotros íbamos a morir. Entonces, ¿cómo modificar esto? ¿Cómo? Ustedes, algunos dijeron algunas ideas, dieron algunas ideas, pero es algo que nos corresponde a todos, a todos, a todos. Yo no operaría a nadie porque yo no estoy formada para eso. Entonces la gente entiende que como es médico, está formado para dar cualquier antibiótico, y no es cierto tampoco, porque así como yo no me formaron para operar, al cirujano no lo formaron para saber todo de los antimicrobianos. Entonces uno tiene que reconocer, yo puedo dar una sutura simple, puedo drenar algo simple, pero lo complejo tengo que dejárselo al especialista. Entonces justo es, favorecemos a la reducción de la resistencia cuando nosotros también hacemos eso. Mucha gente no quiere hablar del término solamente de resistencia. Hay gente que quiere ponerlo como que el término sea más fatal, como que tenga más miedo, que produzca más miedo cuando uno lo escuche, como una forma de llamar la atención de que nos vamos a morir si nos quedamos sin antibióticos y seguimos poniéndole alimento a las plantas para que se vean más lindas, y esos antibióticos no lo comemos, a los animales para que el pelo esté más lindo, la basura botamos en las cosas donde no se debe. Entonces vamos incurriendo en una serie de prácticas que dañan el medio ambiente,
el residuo de agua, todo, ¿verdad? La leche que no tomamos. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Hay países, por supuesto, donde la resistencia se ha estudiado más y hay más muertes por la misma, y tiene que ver mucho también con la pobreza, con el acceso al agua potable, etcétera. Entonces, por supuesto, el que es más pobre y no tiene acceso a agua potable ni a vacuna, se muere más. Antirretrovirales también. Ahora con el recorte que ha hecho Trump con antirretrovirales, por ejemplo, y a las vacunas, pues por supuesto que se va a morir más gente. Y un ejemplo, ¿cuál es el ejemplo como que ustedes están escuchando en la noticia ahora mismo? ¿Cómo ustedes creen que ha impactado la resistencia? Una política de Trump que lo estamos viendo ahora mismo en todo Estados Unidos, en Texas, por ejemplo. ¿Alguien sabe? Dime, Juana, ¿Usted se Cristina. refiere a la política que no obliga a los padres a vacunar a sus hijos? Eso es una, y hay otra. ¿Qué enfermedad ha surgido que estaba controlada? Yo había visto que habían reaparecido casos de polio. Polio, pero hay una que es más, que hay COVID. muchos casos. No, COVID no. COVID no se ha ido Era nunca. sarampión, era Sarampión, sarampión. sarampión. Entonces, si tú dices, por ejemplo, en Europa, hay una política, en Italia, por ejemplo, no es una opción. Si tú no vacunas a tu hijo, no puede ir a la escuela. Te mandan tu papel a la casa como si fuera una especie de multa. Mamá, usted no ha vacunado a su hijo. Eso no es una opción. En Estados Unidos y en Europa hay hospitales donde por política, si tú no estás vacunado contra influenza, no puedes trabajar cierta área. Y ustedes han visto, por ejemplo, una sobrina del vicepresidente de Estados Unidos requería un trasplante. ¿Y qué pasó? Por no estar vacunada, no querían trasplantarla. ¿Por qué? Porque es un riesgo para el equipo, entendía, y por sus políticas, que el que no tuviera la vacuna, pues entonces no iban a perder el órgano en una gente que no se iba a cuidar de entrada. ¿Tenía la culpa la niña? No, realmente porque los papás es que toman en un momento la decisión. Entonces, miren las políticas de salud, cómo repercute a veces en las decisiones. A veces uno cree que de forma individual, pero repercute en muchas cosas. Al vecino, al colegio, a la comunidad, al país, porque por un caso que llegue ya entra por ahí el problema. Yo digo que si el ébola saliera como el COVID de África, pues ya tuviera una vacuna, seguro que tuviera una vacuna, rapidísimo. Tiene que afectar a los más ricos para que despertemos. Entonces es algo que hay que tenerlo, hay que mantenerse como la sensibilidad a la salud, por eso es como un derecho universal, y nosotros no es que yo sea socialista, pero tenemos que asegurar que el agua, las vacunas, estén los antirretrovirales para todo el mundo. No importa si es rico, pobre, si lo pague, no lo pague, hay un mínimo que tiene que estar para todo el mundo, porque igual si está enfermo el de al lado, me va a afectar a mí. ¿Ok? Cuando Fleming descubrió la penicilina por accidente, a los pocos años, él iba descubriendo iba describiendo cómo podía surgir lo que era la resistencia. Y él decía que si nosotros exponíamos a ese microorganismo a dosis insuficiente o no iba a tener una concentración suficiente, no iba a matar la bacteria, y que al final lo que iba a pasar era que se iba a volver resistente. Él no se imaginó que lo que estaba describiendo iba a ser tan exponencial, y no solamente la penicilina, no hemos ido quemando cada antibiótico que vamos descubriendo. Entonces es algo que hay que luchar.
Yo le ponía el ejemplo ahorita de la India, donde se habla de que cada 9 minutos se muere un niño por una bacteria resistente. Y esto, por ejemplo, se dice ¿por qué? Porque el agua está contaminado, porque comen con la mano, porque no hay una higiene correcta, por la pobreza, al ser un país tan grande. Entonces, tenemos que tratar de luchar en contra de esto. Mucha gente me pregunta que con cuál es patógeno primero. Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha creado un listado de patógenos prioritarios, prioridad crítica, alta y mediana. Y fíjense que en la prioridad crítica están los enterobacteriales resistentes a carbapenémico. ¿Alguien me puede decir qué es un enterobacterial? Una bacteria del tipo enterobacterial que conozcan. ¿Alguien sabe lo que son los enterobacteriales? Díganme, enterobacteriales. No sabe ninguno, un ejemplo. En O sea, profe, usted se refiere a una enterobacteria, o sea, enterobacteria. eh, el Ustedes dieron Escherichia coli, microbiología, Escherichia coli. Dime, que son, Delva. También la Klebsiella pneumoniae, Ajá, dime, Edith, la dime. Enterobacter y todo eso. Ok, entonces, esos son enterobacteriales. ¿Cuáles son los carbapenémicos? Porque dice enterobacteriales resistentes a carbapenémicos. Eso es un ejemplo de lo que ustedes me han dicho. ¿Cuáles son los carbapenémicos, Eddie? Los carbapenémicos son meropenem, Ujú. eh, pero hay otros, pero la terminación es enen, por decirlo así, enen, Ajá. Ah, pues si yo, lo que si, yo me si yo me lo acuerdo. supiera así, me lo quemo, los pacientes. Dime, Delva. Sí, así mismo como dijo Eddie, Tiene la mano Doripenes. levantada. Ok. Entonces, tienen que, señores, esto yo lo pregunto, lo que yo pregunto en la clase, yo lo pongo en el examen, para que después no digan que eso no era parte del directamente. Si yo estoy hablando de resistencia antimicrobiana y de vacuna, todo lo que yo mencione aquí, cuáles son los enterobacteriales, cuáles son los carbapenémicos, yo se lo voy a preguntar, ¿ok? Para que sepan, para poner la regla clara desde el principio y después no se sientan mal en el examen. Eh, es bueno que vayan cogiendo en una hoja y vayan haciendo el ejercicio. ¿Cuáles son los carbapenémicos? ¿Cómo actúan los carbapenémicos? Porque ¿por qué es tan importante que la Organización Mundial de la Salud le tiene un apartado carbapenem resistente, enterobacteriales resistentes a cefalosporina de tercera, Acinetobacter baumani? ¿Qué tienen en común estos tres? Que son gran negativos. ¿Ok? Y si yo le pregunto, ¿qué es una bacteria gran negativa? ¿Alguien me puede decir qué es una bacteria gran negativa? Gran negativa, ¿a qué yo me refiero? Dime, Manuel. Si mal no recuerdo, son aquellas que tienen la pared celular de glucano, creo que era, la tienen fina, a diferencia de la gran positiva. Peptidoglicano fino, es verdad. ¿Y de qué color se tiñe? Ella se tiñe de un color rosado, creo que era. Rosado. Bien, te saliste de abajo de un camión. Ahí está poniendo algunos azul. ¿Azul qué tipo de bacteria es? Gran positivo, porque ya sí dijo es la gran negativa, obvio, ¿verdad? Y la Azul, bacteria, azul como morado. ajá, azul Cuando se le morado da la tinción de ¿cómo se gram, llama? Sí, de la gram, tinción. de Que gram. el cristal violeta, las positivas se quedan moradas y cuando Ujú. uno termina al final de la última tinción, las negativas se descoloran y se quedan rosadas. Así se Ok. diferencian de una. O sea, una cosa que decía Manuel, hablaba de la pared de peptidoglicano. Una de las características que tiene la bacteria gram positiva es que tiene mucho peptidoglicano y por eso toma el color ese violáceo. Eddie, ¿tú quieres decir algo?
Ah, no, fue que quedó la mano levantada. Ok. Entonces, ¿por qué es importante? Fíjense, porque se supone que bacterias como Escherichia coli, que es, por ejemplo, la que vive en el intestino y es la primera causa de infección urinaria en la gente, debería de responder a una cefalosporina de tercera, y fíjense cómo dice ahí que no. O, por supuesto, que debería de responder a un carbapenémico porque tiene todavía más espectro, y no. Entonces, fíjense que son ejemplos de todos los días, y es el ejemplo de que uno va a la farmacia y tengo cistitis, el farmacéutico le pasa un antibiótico sin saber si tal vez con un chin de agua que tome uno y tome un antiespasmódico, no necesitaría el antibiótico. El antibiótico que a bacterias comunes ya no responde a antibióticos comunes. Y la Organización Mundial de la Salud, que en inglés es WHO, persigue este tipo de conducta de bacterias, ¿ok? Y los hospitales deben de tener establecidos el ranking de estas bacterias. Nosotros lo tenemos en la plaza. Yo le puedo decir ahora mismo cuánto tuvieron. Bueno, lo tengo ahora sacadito, por cierto, del año pasado. Cuántos pacientes ingresados, cuántos ambulatorios llegaron con E. coli, cuántos fueron productores de eso enterobacteriales resistentes de beta-lactamasa de espectro extendido, cuántos fueron resistentes a cipro, a ceftriaxona, a carbapenémico. Lo tengo, ¿ok? El Acinetobacter todas estas bacterias son gérmenes gram negativos. Y la Mycobacterium tuberculosis, que está dentro del grupo crítico, por supuesto que es importante, por la cantidad de tuberculosis que hay en este país y porque cada vez nos resulta más difícil el manejo de esta patología. Dentro de la prioridad alta está la salmonela, resistente a fluoroquinolona, la shigella, resistente a fluoroquinolona, enterococcus faecium, resistente a vancomicina, pseudomonas aeruginosa, resistente a carbapenémico, la salmonela notifoidea, Neisseria gonorrhoeae, resistente a cefalosporina de tercera y a fluoroquinolona, y Staph aureus meticilino resistente. Casualmente, acabo de subir a mi Instagram un póster que llevamos al ID Week, es el Congreso de la Sociedad Americana de Infectología, hablando de las bacteriemias resistentes a Pseudomonas, qué pasó con los pacientes de nosotros en un periodo X de tiempo, donde vimos que los pacientes tuvieron una mortalidad alta, duraron más tiempo, y hablo un poquito de la resistencia de esos pacientes. También subí uno ya de bacteremia por enterococo la semana pasada, y también el de la salmonela todavía no lo he subido. O sí, yo creo que subí el de la salmonela. Me parece que subí el de la salmonela. Para que ustedes sepan, algunos de esos fueron el de la salmonela. No, no lo he subido, el de la salmonela. Algunos de esos fueron trabajos. El del enterococo fue un trabajo de una tesis de uno de sus compañeros. Entonces, es una forma de que ustedes sepan que es importante caerle atrás a estos microorganismos y ver qué impacto tiene. Entonces nosotros lo hemos buscado qué impacto tiene en nuestra población. Es muy importante que cada institución, sea privada, pública, si su papá trabajan en un hospital, en una clínica, díganle, ve acá, ¿y cómo es los pacientes? ¿De qué se infectan los pacientes en el centro de ustedes? Eso es bueno saberlo, porque de eso dependerá qué antibióticos yo voy a utilizar. Si yo sé que en el hospital todos los pacientes vienen con resistencia a la ceftriaxona, los pacientes internos no le voy a poner un E. coli, una ceftriaxona, probablemente. Tengo que valorar otros factores de riesgo, pero por eso es tan importante. ¿Okay? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Sí, ¿No? Sí, maestra. sí, ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, pero no, perfecto. Gracias. Dentro del grupo mediano, prioridad mediana,
está en el grupo, estos son como más gran positivos, como quien dice, el grupo, estreptococo del grupo A, neumococo, estreptococo del grupo B. Si ven, tiene una característica estos. Por ejemplo, se busca en toda la mujer embarazada. Este está mucho en la garganta. El neumococo es una enfermedad prevenible por vacuna y se supone que son hasta gratuitas. Para todo niño que nace en la República Dominicana, la vacuna cuesta 7,000 pesos, pero es gratis. Entonces, es bueno que nosotros sepamos que hay forma de combatir todos este listado de patógenos, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que va cambiando en el 17, los patrones de resistencia eran 1 versus los patrones del 24. Si ven, Acinetobacter bajó, que el Campylobacter subió, el Escherichia coli resistente a carbapenémico subió, y van cambiando los rankings el top 10, como uno dice, el ranking va cambiando. Entonces el mundo va cambiando, la cosa que hacemos va tomando un impacto. Yo les aseguro a ustedes, y también lo hemos estudiado, lo hemos descrito en algún artículo, que después del COVID, cuando todo el mundo se estaba tomando la citromicina para un virus, eso tuvo un impacto en nuestra resistencia, ¿ok? Entonces, cada vez que tomamos un antibiótico tiene un impacto en la resistencia. Pero la resistencia no es exclusiva para los antibióticos, también para los antifúngicos, y también existe un listado de prioridades en el grupo de los hongos. Prioridad grupo crítico, alto y mediano. Fíjense, dentro del grupo crítico, los neumococos, Candida auris, Aspergillus, Candida albicans. Dentro del grupo alto, tiene histoplasma, mucorales, las especies de Cándida. El grupo mediano, tenemos el Pneumocystis jirovesi. ¿Alguien sabe en qué común esta población, Pneumocystis jirovesi? Dígame. En pacientes VIH. VIH, bien. ¿Y el criptococo? ¿Alguien sabe? No, en pacientes. Cryptococcus goti. No, Cryptococcus gati o neoformans, hay varios, pero el criptococo también en paciente inmunosuprimido. VIH, pero no necesariamente tiene que ser VIH, pero principalmente VIH. Hay hongo, por ejemplo, ahora con la globalización de las enfermedades, si yo le digo a ustedes, por ejemplo, es un paciente que viene de Mississippi, yo pienso en una enfermedad, pienso en coccidioidomicosis, pienso en Lyme, pienso en una serie de enfermedades que si viene de Brasil es un paracoxi. Uno, dependiendo de lo que hace, a lo que ha estado expuesto, uno piensa en el patógeno. Candida auris, por ejemplo, es un hongo que está ahora mismo brote hospitalario a nivel global. En el hospital nunca se ha descrito uno, pero da muchísimo trabajo limpiarlo de la superficie, acabar con que salga como del entorno hospitalario. En Inglaterra, por ejemplo, se describe mucho. Va a depender del país, de la zona geográfica donde uno esté, pero también eso se va describiendo por grupos y por si es sensible o resistente a fluco o a otros antifúngicos, a anfotericina. Eh, no todos los hongos responden a fluconazol, ¿ok? Eso lo vamos viendo. Casualmente me toca a mí hablar de eso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Ok, entonces, ahí está descrito a nivel global cuáles son los patógenos principales con los que se ha desarrollado resistencia. Y se habla para este estudio del 2019, pero que creo que vale hablar de él, la E. coli, el primer lugar,
estafilococo aureus el segundo, neumococo, Klebsiella el tercero, neumococo el cuarto, Acinetobacter el quinto y el sexto Pseudomonas. En mi hospital no es así, el top 6, pero son patógenos importantes, ¿ok? Muy importantes. Miren que hay posibilidad de que una muerte sea atribuible a una enfermedad directamente o asociada. Yo puedo entrar al hospital por un accidente cerebrovascular y morirme por una neumonía. Muy bien. O entrar por un herpes zóster, una meningitis por herpes zóster y morirme por eso. Entonces, esa fue directamente por el zóster, que es una enfermedad prevenible por vacuna. Entonces, por eso es que la vacuna es una herramienta para prevenir la resistencia. Porque si yo evito la enfermedad, no tengo que utilizar medicamentos, obviamente. Entonces, miren la causa, como este artículo de manera magistral va describiendo las muertes asociadas y atribuibles, los procesos respiratorios, las bacteremias, la infección intraabdominal, orina, tuberculosis, representan las primeras 5 causas de muerte en el mundo, eso a nivel global. Entonces, dentro de las bacterias, E. coli, estafilococo, Klebsiella, las primeras que dije. Entonces, es importante también saber qué causa, que si la bacteria es directamente, fue la causa por la que me sucedió el proceso infeccioso, o si fue un agente asociado a un catéter venoso central, a un catéter urinario, etcétera. Yo les hablaba que el impacto del COVID en la resistencia, mira, nosotros, por ejemplo, lo que nos pasó, hubo un aumento después del COVID de un 25% de la resistencia y eso se midió. ¿Por qué? Porque aumentamos el uso de los carbapenémicos en 144%, el uso de subtracción en un 33%, acitromicina 338%. Ustedes me dirán, oh, ¿y eso fue allá? Nada más. No, en el mundo pasó un aumento. Estos números inclusive se parecen a los de un hospital de Brasil, que lo voy a presentar ahora, pero esto fue un estudio comparativo entre la Universidad de Illinois y nosotros, y lo que vimos interesante fue que las BLES para nosotros no se modificaron, para los gringos sí hubo un mayor aumento de BLES, pero para nosotros hubo un aumento en los microorganismos productores de resistencia a los carbapenémicos. Entonces sí hubo un daño colateral con ese uso de acitromicina para todo el mundo y de antibióticos para procesos virales, porque si es un virus no se va a matar con algo para la bacteria, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Ok, entonces, No, profe. con los alimentos que yo le decía, ay, ¿cómo? Bueno, este artículo yo lo descubrí por casualidad, un amigo de Costa Rica me lo enseñó. ¿Y qué es lo que fue lo que vimos en este artículo? Vegetales que fueron importados desde la República Dominicana y de otros países a Suiza, se le buscó a ver si llevaban genes de resistencia. Y oh, sorpresa, en República Dominicana tenían, importamos no solamente el cucumber, el pepino o la berenjena, sino también con ella llevaban genes de resistencia, E. coli, Klebsiella y unos genes específicos que son estos, ¿ok? Entonces es duro porque ya uno dice, ay, pero ¿cómo es que yo adquirí? Yo no sé, pues yo soy una persona muy saludable, yo no tomo medicamentos, a lo loco, ¿cómo? Así, eh, a través de los alimentos. Discúlpenme que estoy esperando a alguien. Buenas tardes. Sí, bien. Ah, ¿cómo tú estás, Núñez? Mira, estoy en medio de la clase. ¿Tú me dejas llamarte para atrás? Cuando de que termine la clase. Te llamo para atrás. Gracias. Entonces, es importante
que ustedes sepan que a veces no encontramos de que, de dónde, miren de dónde fue en este caso, por ejemplo, de los vegetales que importamos. ¿Y por qué? Porque uno, para que los vegetales se vean lindos y se vendan, o para que el animal, yo no sé cuáles de los abuelos, papás de ustedes trabajan en fincas, ustedes han escuchado que le ponen antibióticos. ¿Hay alguien que trabaje, que tenga finca o siembra, algún tipo de siembra de las familias de ustedes? ¿Sí, no? No. Bueno, pues es algo que, para que ustedes sepan, se da muy frecuentemente. Entonces, yo quise incluir esto. Yo no quiero que se aprendan cuáles son los genes de resistencia, pero yo, para mí, yo estoy paga. Si cuando ustedes ven un antibiograma y ustedes vean que diga, es una cepa BLE, porque lo van a ver. ¿Alguien lo ha visto alguna vez eso? En algún antibiograma. ¿Alguien ha visto un antibiograma alguna vez? ¿Alguien ha visto un antibiograma? ¿Nunca le han hecho un examen de orina que tenga una infección, que le hagan un urocultivo? Y que tenga todo el antibiótico, amicacina, gentamicina, ceftriaxona, quinolona. No, Ese No, lo pone en una lista de todos los antibióticos, al lado dice sensible, no sensible, exacto, algo así. eso mismo, eso mismo. Ah, bueno, pues sí. Sí, ay, a mí me da como una cosa cuando yo estoy hablando así y ustedes no saben, porque yo estoy presentando algo y estoy diciendo algo, infiriendo que ustedes lo han visto alguna vez, porque ustedes dieron micro ya y han dado algunas otras materias, preinternado, ustedes pasaron por preinternado, o sea, están pasando también, no sé, cuando dieron semiología, fueron al hospital, entonces como que y también han estado enfermos algunos que otros, y si no, directamente ustedes, su familia. Entonces, es importante, señores, que ustedes se vayan interesando en ese tipo de cosas. Déjenme verlo, espérense, présteme ese hemograma. Cuando ustedes estén rotando, cojan el hemograma, tienen una foto, llévenselo, busquen en el libro cuál es el valor normal de cada laboratorio, qué es un antibiograma, por qué esa S, esa R, esa I, qué significa, qué es lo que es MIC. Ustedes tienen que saber eso. Entonces, yo le decía, pero ya yo veo que voy a tener que enseñar un antibiograma en la próxima clase, que pasa que arriba a veces dice, es una E. coli productora de BLE. Si ya ustedes ven eso, busquen un infectólogo. Si ustedes ven que dice, es un paciente que tiene una KPC, búsquenlo. AMC, esto, un mecanismo de resistencia, algunos laboratorios lo escriben. Es productor de beta-lactamasa, es productor de resistencia tipo KPC o AMC. ¿Por qué? Porque estos mecanismos de resistencia merecen una atención diferente, especial, el trato, porque ahí hay que comenzar un protocolo de medidas de control de infecciones que van más allá, no solamente del lavado de manos, sino de que hasta de que cuando yo use mi estetoscopio tengo que limpiarlo cuando termine, o usar alcohol en gel, o una bata para tocar a la persona. ¿Por qué? Porque si no lo voy a llevar de un paciente a otro. Entonces es importante que ya desde esta época ustedes sepan que escuchen por lo menos qué es una carbapenemasa, una beta-lactamasa. ¿Alguien sabe lo que es una beta-lactamasa? ¿Ha escuchado alguna vez eso? Lo que es una beta-lactamasa. No, una beta-lactamasa es una enzima. sí. Dime, Eddie, ¿qué es una La, beta-lactamasa? la enzima que producen ella para, digamos, luchar contra el medicamento. Dime, Delva, ¿qué es una beta-lactamasa? Sí, exactamente, muy parecido a lo que dijo Eddie, que como la enzima que producen algunas bacterias que básicamente como que tienen un anillo y ese anillo se rompe o se destruye. Y básicamente yo siento que ahí es que yace el problema de la resistencia antimicrobiana, porque ese anillo lo destruyen y algo así. Como el mecanismo principal
de todos los, o sea, como que de la resistencia frente a los No, antibióticos, para un grupo, porque beta-lactamasa es para un grupo, ¿ok? de los betalactatos. Hay muchísimos mecanismos de resistencia. Puede ser por producción de AMC, que es un tipo de beta-lactamasa, pero puede ser por cierre de porina o porque o bomba de flujo que bote el antibiótico, o puede ser que la membrana se cambie. Hay diferentes formas de cómo se puede crear resistencia al fármaco. Por eso es que si ustedes están leyendo infección de orina, ustedes leen o neumonía, el ejemplo que le pone ahorita, que amoxicilina clavulanato es el tratamiento de elección por una neumonía, ustedes tienen que ir a leer qué es, cómo actúa, qué dosis, cuáles son los efectos adversos y cómo puede crearse resistencia a ese antibiótico, para después uno poder entender por qué el paciente no está mejor. Entonces, las beta-lactamasas son unas enzimas que destruyen el anillo beta-lactámico, que un beta-lactámico es un antibiótico que actúa a nivel de la pared bacteriana. Esos anillos se rompen gracias a esta enzima que se segrega y destruye, ¿verdad? Como lo dicen ustedes, pero no todas las beta-lactamasas son iguales, hay diferentes tipos, se segregan de diferente manera eh, dependiendo el estímulo. Por ejemplo, si es una pseudomona, probablemente no va a ser igual que un enterobacterial. Son gran negativos, la pseudomona y la Klebsiella, por ejemplo, pero son microorganismos diferentes. Los antibióticos son específicos, por eso los antibióticos no sirven para todas las bacterias. Si no tiene poder antiseudomónico, yo no puedo darle una cefalosporina, por ejemplo, que no produzca, que no cubra pseudomonas. O no puedo a una cepa productora de ble, si por definición es resistente a la cefalosporina de tercera, no le puedo dar una cefalosporina de tercera, ¿verdad? Tengo que utilizar un carbapenémico, una quinolona, una sulfa, otro medicamento. Entonces, por eso es que por lo menos yo estoy paga con que ustedes sepan que hay diferentes tipos de beta-lactamasa y que hay estas, KPC, AMC, OXA, hay que describirlas y hay que buscarlas. Y que cuando la vean, significa que requiere la ayuda de un profesional calificado. No es que si yo soy urólogo me voy a poner o cirujano a tratar este tipo de bacterias porque lo que va a desarrollar es más resistencia, porque si no sabe lo que es, mucho menos sabe por qué la voy a tratar. Hasta para mí misma a veces me resulta difícil tratar este tipo, sobre todo este tipo de aquí abajo, es el diantre, ¿ok? Entonces, ya yo tengo 10 años buscándola y le puedo decir a ustedes que la tasa es bajita en el hospital, pero cada vez es mayor el número. Nosotros tuvimos, y eso está publicado, déjenme enseñarles, está publicado en este artículo que acabamos de presentar, por cierto. Es un artículo muy bonito. En 10 años nosotros sabemos lo que sucedió en nuestro hospital. Vamos a presentárselo. Ok. Miren, por ejemplo, esto es los enterobacteriales, la resistencia a los enterobacteriales en 10 años. KPC, ustedes lo vieron en la lista que yo le ponía, ¿verdad? KPC es un mecanismo de resistencia que es el principal. Nosotros del año pasado, este año, de 11 casos subimos a 13 casos. MBL era otro tipo de beta-lactamasa que tocamos, el mameicito. Fíjense que en este año, ese para el primer trimestre nada más, ya nosotros tenemos los 13 casos que teníamos en el 23. Significa que la cosa va madura este año. Es una tasa, si ustedes lo ven, ustedes dirán, pero es bajito porque menos de 3, 2, 1, eso es bajito. No, no es bajito, es alto.
Hay países que tienen mucho más alto la tasa. Miren los antibióticos, por ejemplo, en este paper, ese póster, cómo se disparó el uso de carbapenémico y de ceftazidime ivermectin, un antibiótico muy específico. Entonces, tenemos que tener cuidado con cómo es que estamos prescribiendo. Y esos antibióticos inocuos, que uno le dice como las extracciones no es tan inocuo porque va a llevar a producción de beta-lactamasa, y la producción de beta-lactamasa me va a llevar a producción de carbapenemasa de este tipo, y después yo no voy a tener con qué tratar a los pacientes. Entonces, no sé si me entienden por qué es tan importante. Esa información sale de los antibiogramas que yo veo todos los días, y yo puedo ir clasificándolo y puedo ir teniendo mi estadística de 10 años. Ya yo sé que si un paciente me llega con un antibiótico resistente a carbapenémico, probablemente pudiera ser que tenga una KPC, qué sé yo, por ejemplo. ¿Me van cogiendo el piso, la idea? Sí. Sí, entonces, de ahora en adelante vamos a revisar los antibiogramas y vamos a ver si existe algún tipo, si le dice el laboratorio, es productor de BLE o es productor de carbapenemasa tipo tal. Y ahí ya sabemos que va a requerir atención 1A. Entonces, los antibióticos, le decía, la resistencia se produce, se habla de que el 50% de las prescripciones son inadecuadas. Imagínense que del 50% que un médico prescriba se equivoque. Pero ¿por qué también? Porque nosotros damos dosis equivocada o damos antibióticos de más días, o se usa para tratar el ejemplo que le estaba poniendo del virus, es una influenza, pero yo le estoy dando un antibiótico por si acaso. Ese antibiótico ejerce un daño en el cuerpo de uno. Entonces tenemos que preservar el uso adecuado. Esta fue la primera vez que se describió aquí una KPC, que fuimos nosotros que lo hicimos, a pesar de que se publicó en el 2019, fue en el 2015 que yo lo descubrí. Y yo no soy científica, para nada, pero por eso uno tiene que saber qué me hizo pensar a mí. Bueno, una resistencia a ertapenem. Yo dije, ay, pero cuidado si tiene una carbapenemasa. Y una gringa, yo la estaba ayudando en algo, le dije, ay, creo que tengo esto, pero no tengo cómo asegurarme, verificar que de verdad mi teoría sea cierta. Me dijo, mándame las muestras. Se la mandé y por eso la primera publicación. Las relaciones primarias son importantes. Cuando ustedes vayan a rotar fuera, aprovechen esas relaciones, porque después son esa misma gente que le ayuda a uno poder hacer cosas por el país de uno. Las primeras carbapenemasa que se describieron, nosotros lo hicimos, y sabemos que si era, mi teoría era de que tal vez como los Dominican York van y vienen del Alto Manhattan, yo dije, sí tiene que ser de Alto Manhattan. Pues miren, no, la de nosotros, la primera, vino de una señora de Puerto Rico, pero se parecía filogenéticamente a un brote de Houston, ¿ok? De Houston, Texas. Entonces, eso es para que uno vea que no necesariamente lo que uno cree es, pero en medicina hay que probarla, la teoría. A veces uno cree una cosa y después resulta otra cosa. Entonces, el problema de la resistencia conlleva a que fallen los medicamentos, que pacientes duren más, mayor costo, mayor estadía y, por supuesto, mayores efectos adversos. Entonces, va dirigido a que el paciente que se ingrese eh, use menos medicamentos, desarrolle menos efectos adversos, especialmente la producción de Clostridioides difficile, que así se llama ahora, que el paciente no adquiera una infección asociada a la atención en salud, que eso significa IAS, infección asociada a la atención en salud, y que el paciente no se sacrifique por dinero, pero que pueda ser bien atendido.
La resistencia, yo le decía que no solamente se da en antibióticos, se da también en antifúngicos, y eso fue lo que hicimos, eso fue otra tesis de uno de ustedes, en este caso de dos de mis sobrinos. Buscamos cuál era la resistencia al antifúngico en el hospital. Cuántos pacientes se morían por hongo en la sangre, por cándida específicamente. Y fue interesante también, no es lo mismo uno decir que, pero la mortalidad de nosotros fue igual que la de la América Latina, entonces no estamos tan mal, el manejo no está tan mal, qué bien se siente, uno puede decir que uno no está peor que el otro. En alguna cosa estamos mejor, en otra cosa estamos peor, ¿ok? Entonces tenemos que trabajar esa parte. Y se trabaja desde el punto de vista en equipo. Es tan importante como el que compra los medicamentos, que sepa que no lo puede comprar en un patio, en moca, falsificado, como el que hace la farmacovigilancia, como el que autoriza que entren los medicamentos, que revisa que todos los papeles estén adecuados, como el que prescribe, como el que lo dispensa, como que la microbióloga que dice a qué sensible o resistente. O sea, es un equipo. No es de que el médico que lo prescribió nada más. ¿Ok? Entonces, para eso existen los programas de uso adecuado de antibióticos. En el hospital tenemos uno, cada institución tiene que tener uno, donde hace el programa que se conozca la epidemiología local, se evalúan, si un paciente entra automáticamente, puede ser que tenga un germen multiresistente, sí, no, cómo lo voy a tratar inicialmente, después que ya tenga el cultivo, tengo que, si no necesita, si yo puedo acabar la guerra sin usar un camión de guerra con un revólver, pues voy a usar revólver, ¿verdad? Entonces, todo esos son factores que se toman en cuenta para elegir un buen antibiótico. También el uso de antibióticos desde temprano de la edad produce a nivel gastrointestinal un daño de la microbiota. Ustedes han escuchado que la microbiota, que el Alzheimer, que la esclerosis múltiple, 20.000 cosas, que el SIBO, que el no sé qué, todo es microbiota, todo tiene que ver con lo que comemos. Sí, pero lo que comemos no solamente, lo que tomamos por la boca también son los alimentos, los antimicrobianos. Entonces tenemos que tener en cuenta que es una de las causas por las que nosotros no podemos estar utilizando medicamentos por nuestra cuenta a lo loco sin necesitarlo. Y hay factores que se habla ya de qué factores hacen que yo tenga una bacteria resistente a esos gran negativos, que va desde si yo estuve ingresada hasta el año antes, que si yo fui transferida de otro centro, de que si yo tengo muchos dispositivos, si yo utilicé un antibiótico, si yo a nivel gastrointestinal ya tengo la bacteria en un hisopado rectal, de que si a mí me dializan, son factores, si yo fumo, la edad, la obesidad, la diabetes, son factores que favorecen a que una persona se enferme. Hay factores también que van más allá de la característica del paciente a la exposición de los medicamentos y de lo que son las prácticas hospitalarias. Por eso que yo les recomiendo, por ejemplo, si ustedes están viendo un paciente, no vayan con esta pijama, yo no me voy a acostar en mi cama, porque a pesar de que tal vez yo no topé a ningún paciente hoy dique, yo sí lo topé, eh, porque yo puedo llevar en la ropa, en el estetoscopio, en las manos, bacterias, ¿ok? Y pasarla de un paciente a otro o inclusive a mí misma. Entonces es bueno tenerlo pendiente. Otra cosa es, ¿están ahí ustedes? Sí, ¿Tienen alguna señora. pregunta? ¿Tienen Sí, alguna pregunta? ¿Tienen alguna Por el pregunta? No, momento. maestra. No. Yo sé que yo estoy hablando muchísimo, le estoy dando poca participación, pero es que voy un poquito rápido hoy. Eh, a ustedes les conviene que yo termine por lo menos un tema. Vamos a ver cómo yo acelero para el próximo. De hecho, termina con una tarea para el viernes, que tengo que ver ahora. Siempre yo voy a dar clase a las 2:30, por cierto.
porque en lo que yo llego de mi casa, del consultorio al consultorio, del hospital al consultorio o del consultorio a mi casa, voy, siempre termino a las 2. Para prevenir la resistencia, la vacunación, ya he ido hablando de ella, de que si utiliza data, de que quite los catéteres que no necesite, de que la higiene, todo eso es bueno, pero recordar que además de la práctica de control de infecciones, la dosis, el tiempo, la duración, tiene que ver una parte importante. No di que ya yo me siento bien, ya dejé de toser, voy a dejar el antibiótico, no puedo hacer eso. Entonces, hay que desarrollar guías locales, exigencias a todos los centros para que trabajemos mejor. ¿Cómo luchar contra la infección? Bueno, a nivel hospitalario, lo que le decía, las infecciones asociadas a la atención en salud, se habla principalmente de neumonía asociada al ventilador, de infección del sitio quirúrgica, bacteremia asociada a catéter, infección urinaria relacionada al catéter. Eso quiere decir, si usted no necesita una sonda vesical, eso no es de que, ay, para que no se haga pipí en la cama, ay, no, yo me paré 20 veces, usted se queda cuidando a la abuelita y, ay, por favor, póngale una sonda porque, pero no la necesita, que póngale un pato, párese 20 veces a ponerle el pato porque ponerle una sonda tal vez es agregar un foco infeccioso. O el ventilador, por ejemplo, pasa de que muchas veces el paciente, aprendimos con el COVID que realmente los pacientes pueden esperar antes de meterlo en ventilador. Menos gente se hubiera muerto si no se hubiera puesto en el ventilador, por ejemplo. Perdón. Eh, Señor Gilberto, yo estoy en mi casa, puede venir, que vine solamente por usted. Entonces, la parte de la bacteremia asociada al catéter, a veces uno cree que es simple, de que ay, la enfermera está tomando una vía o están usando una vía central, pero si no se desinfecta bien esa vía, ese puerto, yo puedo llevar una infección. Y fíjense cómo los drogadictos, por ejemplo, los adictos a drogas, desarrollan más fácil endocarditis por estafilococo que una gente que no es adicta. ¿Por qué? Porque están pullando uno, otro sin medida de higiene. Entonces, estas son como las 4 cosas grandes que uno lucha a nivel hospitalario. La neumonía asociada a la ventilación mecánica va más allá de que si lo necesita, que todos los días el paciente se higienice la boca, se ponga en una posición X, el paciente se bañe. No voy a hablar de cada una de ellas, pero para que ustedes sepan por lo menos que eso de que el paciente se baña en el hospital es importante, de que se utiliza profilaxis prequirúrgica para evitar la infección. Todo eso son herramientas para prevenir infección a nivel general. Y si hay menos infección, pues por supuesto hay menos resistencia y más sobrevida. Ustedes van a llevar muchísimo boche cuando estén en los quirófanos porque uno no sabe cómo moverse y como que no hay una simulación que le enseña a uno, no puede tocar la mesa de mayo, no puede tocar, bajar la mano, no puede tocar, pasarle al cirujano por adelante, no puede meter la mano los instrumentos, no sabe, uno no lo sabe, no se lo enseñan, pero cada cosa que uno abra y cierre la puerta muchas veces, mucha gente en un quirófano favorece a que se cree una infección y eso conlleva resistencia. Entonces, tenemos que ser muy cautos y cada vez que hay una intervención, ustedes tienen ahora algo que yo no tuve, que es la simulación en YouTube. Ustedes buscan cómo lavarse la mano quirúrgica, cómo moverse en un quirófano, cómo preparar una bandeja, cosa que uno aprendía a boche, como yo digo, ahora ya es más fácil, ¿ok? Fíjense que la puerta está cerrada, que todo el mundo tiene a una altura, que la gente tiene la nariz adentro, hasta eso importa, que si uno tiene la nariz adentro o afuera, la forma
Fíjense que ella no está pegada con el hombre adentro. Todo tiene un porqué en medicina. Hay prevención antes y después. O sea, claro que yo, si es algo electivo, yo pudiera decirle a una gente, deja de fumar unos días antes, trata de rebajar, trata de no descompensarte de la glicemia, porque va a tener mejor outcome, mejor resultado. Pero hay cosas que tampoco yo voy a dejar de operar una gente porque sea porque fume. Perdón. Dígame, Gilberto. Ajá, ¿dónde está usted? Exacto, el apartamento es 1E en el tercer piso. 1E, usted le dice que viene para donde la doctora. 1E. Ok, gracias. Entonces, eso son cosas que se pueden prevenir, otra no. Otra cosa es, ahora que están de moda las uñas con cositas, no se puede poner adorno ni acrílico. Y a veces no lo van a dejar a usted participar porque usted tiene uña acrílica, por ejemplo, y está muy bien que el cirujano no lo permita. Y van a aprender después lo que es profilaxis antimicrobiana, que es una forma de prevención de resistencia. Hasta uno educar a un paciente diciéndole que no utilice un colector por encima de la cadera es prevención de resistencia. No solamente que no use la sonda, sino que la use adecuadamente. El ponerse, ay, vamos a póngale la sonda y ustedes aprenden, pero nadie nunca le dijo que hay que lavarse la mano, que hay que higienizar los genitales, tal vez. Entonces es bueno que cuando hagan la cosa, colocar una sonda, por ejemplo, ustedes ya lo hayan, la teoría la hayan visto, por lo menos en un video. Entonces, nada, básicamente esto era lo que yo tenía para hoy, pero yo quiero que para la clase que viene, ustedes busquen este app del CDC, mírenlo ahí, tírenle la foto, y yo quiero que ustedes me busquen en ese app el esquema de vacunación de un personal de salud, de una embarazada, de un paciente renal crónico, de un diabético y de un hombre que tiene sexo con hombre. ¿Ok? Así vamos a empezar la clase usando el app el viernes que viene, este viernes. ¿Ok? Vamos a ver cómo se Profe, usa. perdón, ¿puede repetir el paciente renal crónico, diabético? Míralo ahí, Oh, bueno, ok, sí, gracias. tírale la foto. Embarazo, insuficiencia renal crónica, diabético, hombre que tiene sexo con hombre, personal de salud. Eh, cuando ustedes bullen varias veces la app, ustedes van a aprenderlo a usar de una vez. Yo voy a dejar que ustedes con su juventud lo topen y después yo se lo voy a explicar cómo se usa el app, pero vayan bajándolo, por lo menos ténganlo abajo y más que abajo, traten de verdad de utilizarlo para que la clase sea, le voy a dejar el app, obviamente, como ya van a conocerlo, pero van a saber qué vacuna requiere cada uno de estos grupos, si lo hacen la tarea, lo que quieran, obvio. Entonces, yo no sé si a las 2:30 está en el programa, yo me pongo de acuerdo con Juana, pero si es a las 2:30, yo estaré a las 2:30. Yo sé que hay un día que es como a las 3 la clase, que no sé si es este viernes, pero por lo pronto a las 2:30 estaré. Voy a tratar de estar un poco antes. Entonces, ¿alguna pregunta, duda? No, profe, No, todo. profe, todo muy claro. Ok, entonces nos vemos el viernes. Vamos a hablar de inmunización del adulto. Inmunización del adulto. Usen el app. ¿Está bien? Bueno, pues nada, encantada, jóvenes. Bye. Gilberto, Igual, profe. Bye.